Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Yo, como siempre, estoy feliz de compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que me apasiona profundamente, algo que, si me permiten la exageración, cambió mi vida para siempre. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Específicamente de cómo su trabajo, su química, su impacto en la televisión, me marcaron de una manera que nunca hubiera imaginado. Antes de que me empiece a poner demasiado sentimental, cosa que probablemente haré de todos modos, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias detrás de las historias, si son tan fans de Can y de Met como yo, o si simplemente tienen curiosidad por saber de qué va todo este revuelo, les invito a suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y me ayudarán a seguir creando contenido que les guste. Además, activen la campanita para recibir notificaciones. Así están al tanto de cada nuevo vídeo que subo. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, pongámonos serios, o tan serios como podemos ser hablando de televisión. Mi fascinación por Can Yaman y de Method Demir no surgió de la nada. Fue un proceso, una evolución, una caída en picado hacia un mundo de pasión, romance, humor y paisajes turcos espectaculares. Un viaje que comenzó con la simple búsqueda de una serie para pasar el rato, y que me llevó a descubrir un universo de talento, dedicación y una conexión que trascendió la pantalla. Todo comenzó, como para muchos de nosotros, con *Erkencicus*, pájaro madrugador *. Recuerdo el día que me topé con el primer capítulo. Estaba buscando algo nuevo para ver, algo ligero y entretenido, para desconectar del estrés del día a día. Y allí estaba en la pantalla, la imagen de Candy Beat, ese fotógrafo aventurero, misterioso y con una melena que desafiaba las leyes de la gravedad. Un hombre con una presencia magnética, una mirada penetrante y una libertad que se respiraba en cada uno de sus movimientos. Y luego apareció Sanem Aydin, una joven soñadora, torpe y con una energía arrolladora. Una chica sencilla, con sueños grandes y un corazón aún más grande, dispuesta a cambiar el mundo con su optimismo. La química entre Can y Demet era palpable, casi podía sentirla a través de la pantalla. No era solo actuación, era algo más, una conexión genuina que hacía que cada escena, cada mirada, cada roce fueran electrificantes. Esa chispa, esa complicidad que se percibía entre ellos, era lo que hacía que *Erkencicus* fuera tan especial. No era solo una comedia romántica, era una ventana a una conexión humana real, a la posibilidad de encontrar el amor verdadero en los lugares más inesperados. Me enganché desde el primer momento. No podía parar de ver capítulos, de investigar sobre los actores, de leer comentarios y teorías de otros fans. Me convertí en una adicta a *Erkencicus*, necesitaba mi dosis diaria de Can y Sanem para sentirme feliz. Pero no fue solo la química lo que me atrapó. Fue también la historia en sí. *Erkencicus* es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre perseguir tus sueños, sobre superar tus miedos, sobre encontrar el amor verdadero en los lugares más inesperados. Es una historia sobre la importancia de la familia, de la amistad, de la lealtad. Una historia que te recuerda que nunca es tarde para reinventarte, para luchar por lo que quieres y para creer en ti mismo. Sanem me inspiró a ser más valiente, a creer en mí misma, a no tener miedo de equivocarme. A abrazar mi torpeza, a reírme de mis errores y a convertirme en la mejor versión de mí misma. Can me recordó la importancia de vivir el presente, de disfrutar de cada momento, de no dejar que el pasado me defina. A dejar de lado las expectativas, a confiar en mi intuición y a seguir mi propio camino, sin importar lo que digan los demás. Juntos me enseñaron que el amor puede ser complicado, pero que también puede ser la fuerza más poderosa del mundo. Que el amor verdadero no es perfecto, pero es real, es honesto y es capaz de superar cualquier obstáculo. Y luego está la parte visual. ¡Ay, la parte visual! Los paisajes de Estambul, los atardeceres en el Bósforo, las playas de Oludeniz, *Erkencicus* es una postal de Turquía, una invitación a explorar su belleza, su cultura, su gente. La serie me despertó un interés por Turquía que nunca antes había sentido. Empecé a investigar sobre su historia, su gastronomía, su idioma. Incluso me he planteado aprender turco, aunque todavía estoy en ello.
Imagínense pasar de no saber nada de Turquía a soñar con vivir en Estambul y comer baklava todos los días. Esa es la magia de *Erkencicus*, te transporta a otro mundo y te hace enamorarte de una cultura diferente. Pero volviendo a Can y Demet, su impacto no se limitó a *Erkencicus*. Ambos son actores talentosísimos con una trayectoria impresionante. Can ha protagonizado series como *Dolunay*, *Luna llena*, *Inadnask*, *Amor obstinado*, y más recientemente *By Yale*, *MR equivocado*. Demet ha participado en proyectos como *No, 309*, *Cilek Kokusu*, *Olor a fresas*, y *Dodu Uneb Kaderindir*, Tu hogar es tu destino*. Cada uno de estos proyectos ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y memorables. He visto muchos de sus trabajos, y cada vez me sorprenden más. Ambos tienen una capacidad increíble para meterse en la piel de sus personajes, para transmitir emociones con solo una mirada, para hacerme reír a carcajadas y llorar a moco tendido. Son actores versátiles, carismáticos y sobre todo, muy profesionales. Su dedicación a su trabajo es evidente en cada escena, en cada gesto, en cada palabra. Son artistas que se toman en serio su profesión y que se esfuerzan por ofrecer lo mejor de sí mismos a su público. Pero más allá de su talento como actores, lo que realmente me impactó de Can y Demet es su humanidad. He leído entrevistas, he visto vídeos de ellos fuera del set, y siempre me han parecido personas auténticas, genuinas y con un gran corazón. Su sencillez, su humildad y su cercanía son cualidades que los hacen aún más admirables. Can con su energía arrolladora, su sonrisa contagiosa y su compromiso con causas sociales. Su pasión por el deporte, su amor por los animales y su deseo de hacer del mundo un lugar mejor son inspiradores. Demet con su dulzura, su humildad y su capacidad para conectar con la gente. Su talento para la danza, su sensibilidad artística y su apoyo a diferentes causas sociales son admirables. Ambos son ejemplos a seguir, modelos a imitar. Personas que utilizan su fama y su influencia para hacer el bien y para inspirar a otros a seguir sus sueños. No estoy diciendo que Can y Demet sean perfectos. Nadie lo es. Todos tenemos nuestros defectos, nuestras imperfecciones y nuestros momentos de debilidad. Pero sí creo que son personas especiales, que tienen un talento innato para hacer feliz a la gente, para inspirar esperanza, para recordarnos que el amor existe y que los sueños se pueden hacer realidad. Son faros de luz en un mundo a veces oscuro y complicado. Y hablando de sueños, mi sueño es poder conocerlos algún día. Poder darles las gracias personalmente por todo lo que me han dado, por todas las emociones que me han hecho sentir, por todas las lecciones que me han enseñado. Poder estrechar sus manos, mirarles a los ojos y decirles lo mucho que admiro su trabajo y su persona. Sé que es un sueño ambicioso, pero nunca se sabe. Tal vez algún día se haga realidad. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Mientras tanto, seguiré disfrutando de su trabajo, seguiré apoyándolos en todo lo que hagan, y seguiré compartiendo mi pasión por ellos con ustedes. Seguiré viendo sus series, siguiendo sus carreras y admirando su talento. Seguiré siendo una fan incondicional, una admiradora leal y una seguidora agradecida. Y ahora, para ir terminando, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de cómo *Erkencicus* me enganchó, de la química entre Can y Demet, de la belleza de Turquía, del talento de ambos como actores, y de su humanidad como personas. Hemos hablado de cómo su trabajo me inspiró, me motivó, me hizo soñar, y en definitiva, cambió mi vida para siempre. Un cambio positivo, un cambio enriquecedor y un cambio que agradezco cada día. Pero quiero ir un poco más allá. No se trata solo de una serie o de dos actores talentosos. Se trata de algo más profundo, de algo que conecta con mis emociones, con mis sueños y con mis aspiraciones. Se trata de la magia del cine y la televisión, de la capacidad de las historias para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir emociones intensas y para inspirarnos a ser mejores personas. Can Yaman y Demet Özdemir, sin saberlo, se han convertido en parte de mi vida. Sus personajes me han acompañado en momentos difíciles, me han hecho reír en días grises y me han recordado que el amor y la felicidad son posibles. Su trabajo me ha inspirado a perseguir mis sueños, a creer en mí misma y a no rendirme nunca. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de Khan y de Met. ¿Son fans como yo? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Cuál es su serie o película favorita? ¿Qué opinan de su química en pantalla? Dejen sus comentarios abajo, los leeré todos con mucho gusto. Quiero saber sus opiniones, sus experiencias y sus puntos de vista. Quiero crear una comunidad de fans apasionados por Khan y de Met, un espacio donde podamos compartir nuestra admiración, nuestras emociones y nuestros sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido que les guste. Su apoyo es fundamental para mí, su aliento es mi motivación y su cariño es mi recompensa. Gracias de nuevo por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Porque como dijo Sanne Maiden, en la vida, hay que perseguir los sueños con la misma pasión con la que Candy Beat persigue una buena fotografía. Y yo con la misma pasión, seguiré persiguiendo mi sueño de compartir mi amor por Can Yaman y de Met Özdemir con todos ustedes. Un abrazo gigante y hasta la próxima.